segundo capítulo de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital a través de destacados profesionales de distintas áreas, donde además conoceremos cómo se conecta la ley con las nuevas tecnologías. Nuestro invitado de hoy es Álvaro Peláez, licenciado en Filosofía de la UDELAR, máster y doctorado en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesor agregado de Filosofía Teórica en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Educación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de interés son la filosofía de la mente, la teoría del conocimiento científico y la filosofía teórica de Kant. Más recientemente ha incursionado en las relaciones entre filosofía y literatura y filosofía del cine. Bueno, sin más preámbulos, déjenme darle la bienvenida al invitado Álvaro Peláez. Hola Álvaro, es un honor tenerte en La Rebelión de los Datos. ¿Te presenté bien? Sí, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de charlar un poco sobre temas que nos conciernen, que conciernen a la filosofía en general y al público en general. Totalmente. Álvaro, el tema que nos convoca para hoy entonces es la inteligencia artificial y el derecho desde la filosofía. Entonces, para introducirnos un poquito en el tema, habría que preguntarnos dónde nos encontramos en cuanto a inteligencia artificial. Según los expertos, estamos en la etapa de la IA débil y la IA fuerte. La IA débil sería aquella que se centra en las tareas específicas, como por ejemplo el asistente de Google Maps, y la IA fuerte, que tiene como finalidad es crear máquinas inteligentes similares a la mente humana, basada en el deep learning, el aprendizaje automático que utiliza las redes neuronales artificiales, que imitan el proceso de aprendizaje del cerebro humano. Desde el punto de vista filosófico, la inteligencia artificial, que corresponde como al campo de la técnica en el campo de la filosofía, tiene aproximadamente unos 2000 años de reflexión, ya que se puede encontrar fragmentos de Platón o Aristóteles o en la cultura grecorromana, donde se referían al concepto de tecné o técnica, con todas las derivaciones éticas, políticas o términos de conocimiento. Entonces, ¿cómo podríamos vincular estas reflexiones filosóficas de Aristóteles o Platón sobre el concepto tecné y la búsqueda del conocimiento por parte del ser humano al traspaso de ese conocimiento, pero ahora a los algoritmos y a la inteligencia artificial? Bueno, tengo que decir que bien, la filosofía ha estado, bueno, como bien decías, ha distinguido, al menos desde Platón, entre conocimiento, un cierto tipo de saber de índole práctica, digamos. Porque la tecné, tanto en Platón como en Aristóteles, incluso en los diálogos, en los primeros diálogos más típicamente socráticos, donde el pensamiento, al parecer, de Sócrates estaba un poco más claro en los diálogos de Platón, tenía que ver básicamente con una actividad dirigida conforme a fines, ¿sí? Una actividad que englobaba las artes, las artesanías, las habilidades prácticas, ¿sí? Y los griegos distinguían ese conocimiento práctico, digamos, esencialmente ligado a las habilidades de lo que llamaban la episteme, ¿no? El conocimiento verdadero. Exacto, lo que luego da lugar a lo que en Occidente se llamó típicamente el conocimiento científico, ¿no? Un conocimiento verdadero, y hay que agregar a eso otro componente importante para los griegos y que luego permaneció en nuestra tradición hasta ahora, que es que además de ser verdadero es un conocimiento justificado, ¿no? Que tiene justificación. Esa distinción entre un conocimiento típicamente práctico, digamos, asociado como a lo que luego se fue convirtiendo propiamente dicha en algo como la tecnología, digamos, a partir de la revolución científica, cuando digamos, las prácticas asociadas a las ciencias
comenzaron a tener un valor bastante más importante que el que tenían antes de la revolución científica, digamos. Esa distinción empezó a hacerse en algún sentido más débil. En otras tradiciones se siguió sosteniendo que la técnica siempre, o la tecnología, estaba de alguna manera subsumida a la búsqueda del conocimiento típicamente teórico, por así decirlo. Pero, digamos, conforme pasaron los siglos, la tecnología o la tradición, por así decirlo, más asociada a las prácticas, digamos, fue cobrando cierta independencia, ¿sí?, del conocimiento teórico, digamos. Y tanto es así que incluso en la filosofía de la ciencia o de las ciencias contemporánea, ya tiene un rato que ha ocurrido que la filosofía de la ciencia, que nació por lo menos profesionalmente a comienzos del siglo XX y se ocupaba típicamente del conocimiento científico, del conocimiento teórico, digamos, de la física teórica, etcétera, comenzó a ocuparse, hay ciertas filosofías, comenzó a ocuparse más de lo que consideraron que eran las prácticas científicas asociadas, digamos, de una manera más directa a la filosofía, o lo que se ha llamado también la filosofía de la tecnología, digamos, ¿no? Claro. Y tomando en cuenta de la mano de Aristóteles esta tecné que le aseguraba al hombre el conocimiento de la causa de las cosas, llamado por qué, y en la actualidad que por qué lo buscamos en Internet, incluso que a veces parece más creíble lo que se dice en Internet que lo que pueda decir la persona real, ¿no? En su opinión, ¿a qué riesgo nos podríamos exponer cuando ese porqué no se encuentra en la persona o en la naturaleza, sino que es virtual, porque ahora está en manos de los algoritmos? Sí, es interesante, o hay que poner un poco las cosas en términos de cuál es el sujeto, ¿no? El sujeto de conocimiento, digamos, quién es el que produce el conocimiento. Exacto. Digamos. Podría decirse que, digamos, de una manera quizás un poco brutal y que se podría especificar que en general el conocimiento ha sido la producción de conocimiento ha sido un trabajo colectivo siempre, ¿no? Es decir, los individuos humanos, digamos, los sujetos que leemos en los libros de texto y que han sido los grandes descubridores, digamos, en las ciencias y en las artes y en la filosofía y en otras disciplinas, digamos, no vivieron aislados y no produjeron lo que hicieron, lo que hayan descubierto de una manera individual, ¿no? Nunca ha ocurrido así, digamos. La historia del conocimiento humano es la historia de un esfuerzo colectivo, ¿no? Totalmente. Probablemente como lo decías, en el Internet, digamos, en la revolución digital, donde, digamos, no solamente el sujeto colectivo, el que produce el conocimiento, es eso, un sujeto plural, como ha sido siempre, sino que ocurre de una manera, digamos, un poco ciega, digamos. Sin la fuente, digamos. Claro, y además en una especie de mare magnum de información que no obedece controles, digamos, no se rige por estándares porque bueno, vamos, el conocimiento científico, cuando, digamos, históricamente producido, tenía y todavía tiene, digamos, en sus
áreas más específicas, digamos, sufre controles, ¿no? Controles académicos, controles por pares disciplinarios, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y en la medida en que, digamos, eso ha ocurrido así, es que la ciencia ha alcanzado un cierto grado o el conocimiento científico ha alcanzado por lo menos un cierto grado de lo que podemos llamar confiabilidad, digamos, ¿no? No utilicemos términos como objetividad ni nada que puedan ser un poco más complicados, ¿no? Pero por lo menos sí cierta confiabilidad. El problema de esta especie de democratización universal en la producción de información, digamos que fue lo que caracterizó y lo que todavía, y lo que tenemos ahí todos los días en Internet, es que no hay controles. Totalmente, sí, y ahí es donde recuerdo esto de Sócrates cuando buscaba el oráculo, ¿no? Y que se encuentra con los sabios y que ellos contaban con una tecné, pero pese a parecer muy confiable, que es lo que nos puede parecer que Internet tiene todas las respuestas, había mucha tendencia a sobrepasar sus propios límites, a considerarse como sabios en todos los asuntos. Exacto. El asunto es que hay una gran cantidad de información. No podría yo hablar de porcentajes, pero digamos un porcentaje muy alto de la información que se transmite a través de Internet es errónea, digamos, falaz en la mayoría de los casos, cuando no netamente falsa. Y lo curioso y lo interesante es que no hemos tenido, salvo los que de alguna manera teníamos algún cierto tipo de entrenamiento, y esto es una idea que una vez leí en unas reflexiones del filósofo y filólogo y cuantas otras cosas, que fue Umberto Eco, uh-huh. en el que Eco decía que antes que de la revolución digital, que antes que viniera este tsunami de información a través del Internet, accesible casi universalmente, bla, 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 la información que estaba en los libros, digamos, no estaba en otro lugar, ¿no? Estaba en los libros. También, dice Eco, también había cosas falsas, legibles, había cosas que no servían para nada, dice Eco, fiel un poco a su estilo irónico, dice, yo también, dice, recibía una cantidad de libros, digamos, que me los mandaban gratis, el gran porcentaje de esos libros iban a parar a la chimenea, digamos, iban a parar sí, así lo pone, ¿no? Y teníamos, dice, los lectores, la gente que estábamos involucrados en el mundo de la cultura, dice Eco, teníamos una especie de entrenamiento, digamos, de sentido común que sentido común entrenado, digamos, ¿no? Que nos decía qué cosa era confiable y que no, digamos. El problema con la información que circula en las redes es que la gran mayoría de la gente que se ha formado, sobre todo después de la revolución digital, es que no tienen ese entrenamiento. O sea, no tienen una educación o una formación que les permita distinguir. ¿Sí? Claro. Lo que cuenta con algunas credenciales, digamos, algunas credenciales que le otorgan cierta confiabilidad, digamos, de lo que es simple paparruchas, digamos, cosas que son perfectamente desechables, que lo único que hacen es, provocan equívocos, ¿no? Una cantidad enorme de equívocos, ¿sí? Tengo que decir que en mi práctica docente, siempre les advierto, les digo exactamente esto a mis estudiantes, ¿no? Que la actitud hacia la información que está contenida en Internet, la actitud
fundamental tiene que ser una actitud de absoluta suspicacia, primero que nada, ¿sí? O sea, no tomar eso como, porque está ahí, ¿no? Porque alguien lo puso, ¿no? Es como en el caso de Eco, como decir, bueno, es que es un libro publicado. Bueno, sí, pero los libros también se pueden publicar. Yo puedo pagar a una editorial, algunas editoriales que se prestan a ello, puedo pagar, digamos, una edición de un libro en el que yo diga puros disparates. Claro. Y por el hecho de ser publicado no significa que tenga credenciales, voces de credenciales. Digamos, todos sabemos que un libro publicado por una editorial universitaria que sufre ciertos procesos editoriales de revisión, etcétera, etcétera, es lo que, digamos, tiene confiabilidad, claro. Lo que usa de confiabilidad, digamos. Pero también vamos a las librerías y encontramos montañas de, como me dijo una vez un editor, ¿no? Machacadores de papel, digamos, que llenan el mundo de cosas que contienen, en el mejor de los casos, alguna información medianamente confiable o de cotidianeidades. Totalmente, ¿no? Creo que ahora lo que tenemos es una cantidad de canales que es inmenso, porque tenemos no solamente las redes sociales, sino también los blogs, donde cualquiera puede, y no está mal, publicar lo que quizás siente o piensa, pero no necesariamente sea la verdad de algo. Sí. Es ahí, pero ahí es donde lo que vos decías como docente, ¿no? Que es la importancia de que los alumnos y las personas sepan distinguir esto. Es como el entrenamiento de distinguir. Sí, eso es importante, pero algo con lo que yo he tomado aquí, hecho como unas notas, porque estuve un poco pensando sobre estas cosas o sea, yo tengo 55 años y me formé aquí en Uruguay, después me fui del país y me formé en el extranjero y viví muchos años fuera y todo, pero mi formación primaria y secundaria y preparatoria la tuve acá. Y algo pasaba con esa generación que, algo bueno quiero decir, que nos daba ese entrenamiento, digamos. O sea, yo soy un fervoroso defensor de que, claro, soy un fervoroso defensor del camino largo, del camino que tiene que ver con que el entrenamiento para poder distinguir lo falso de lo que tiene. La verdad es un asunto complicado, ¿no? Es complicado, digamos, pero por lo menos lo que cuenta con cierto grado de fiabilidad, ¿no? De confiabilidad. Claro. Vamos a ponerlo en esos términos, no hablemos de la verdad, porque puede ser quizás un término que requiera mucha especulación para poder aclarar algo de ello, pero por lo menos, digamos, pensemos en un tipo de información, de conocimiento que cuente con goce de cierta fiabilidad, de cierta confiabilidad. Total. Que lo que estemos leyendo, que lo que estemos procesando no sea un completo disparate, ¿no? Y yo creo que el camino para obtener cierto grado de esa especie de sentido común, para distinguir lo que es confiable de lo que no lo es, tiene que ver con la educación. Tiene que ver y sobre todo la educación en el trasfondo, ¿no? La educación de lo que algunos filósofos han llamado, digamos, el background, ¿no? El trasfondo de nuestra cultura. ¿Qué leíamos cuando íbamos? Yo me acuerdo muy bien. ¿Qué leíamos en la secundaria, en literatura, ¿no? A partir del cuarto año,
bueno, yo tenía un plan en el que el idioma español se convertía en literatura a partir de cuarto, y después teníamos cuarto, quinto y sexto, los que seguíamos una línea más bien humanística, teníamos literatura, y leíamos a los clásicos, digamos, ¿no? Y esa inmersión, digamos, ese baño de inmersión que teníamos en los clásicos, en la literatura clásica, digamos, en aquellos que, como decía Borges, ¿no? La humanidad no ha dejado caer, que han leído de manera sostenida, ¿no? Porque han encontrado ahí las respuestas a los problemas más acuciantes del género humano, digamos. Eso de alguna manera no, digamos, esa absorción del trasfondo, de ese trasfondo en una tradición más bien clásica, digamos, era lo que de alguna manera luego te guiaba, digamos, en los pasos que uno empezaba a dar cuando se asomaba a un nivel de educación terciario, ¿no? Y pasaba a la universidad y empezaba uno a llegarle una cantidad mucho más copiosa, digamos, de información, de oferta cultural. Claro. Entonces, yo creo que la clave ahí, la clave para poder distinguir, ¿no? lo que se nos ofrece de lo que se nos ofrece, mejor dicho, aquello que es fiable, confiable, que podemos, digamos, tomarlo como un principio para nuestro hacer en el mundo, digamos, es el camino largo, el camino de la formación temprana. O sea, digamos. Tú dices que hay que darle mucha importancia a la educación y la formación para tener este background, ¿no? Exacto. Bien. Exacto, que es un background que finalmente actúa, digamos, de una manera como... Es un pensamiento crítico. Exacto, claro. que más que información, porque uno no anda por el mundo diciendo es que el de Raskolnikov claro, o sea, es algo que te queda, digamos, claro. ¿No? Uno lee Crimen y Castigo cuando tiene 20 años, o La montaña mágica de Thomas Mann cuando tiene 18, y después esas cosas te quedan en la memoria, te quedan las respuestas, te quedan en la memoria, ¿no? Es decir, las salidas, las soluciones, entre comillas, que a situaciones vitales que representan los personajes de la literatura clásica o las reflexiones de los filósofos clásicos, digamos, que se nos tratan de enseñar y de comunicar en la educación temprana, digamos, se nos quedan no como fórmulas que uno repite de una manera acrítica, sino como más bien una especie de conocimiento tácito, ¿no? Digamos, que van guiando nuestras acciones cuando nos encontramos en situaciones de urgencia vital, digamos. Claro. Y estoy hablando de la literatura, de la filosofía. Totalmente, así a nivel general. Claro, pero también del cine, por ejemplo, ¿no? Cuando tú me invitaste a esto, y fue muy casual, o quizás no tan casual, que el otro día, aquí en Cinemateca, que están poniendo un ciclo del director Steven Soderbergh, fui a ver, que la había visto hacía muchísimos años, porque es una película de 1991, una película de Soderbergh que se llama Kafka, que está basada... En el libro. Está basada, es una película en la que Soderbergh lo que hace es tomar algunas cosas de las novelas de Kafka y algo también como medio biográfico, pero y lo hace muy bien porque mezcla al personaje Kafka, digamos, al
al escritor Kafka, digamos, el empleado de la empresa de seguros que vivió en Praga, digamos, y algunas cosas de sus novelas para, digamos, hacer una película, digamos. Y lo interesante es que justamente lo que voy a decir contiene un spoiler, así que el que no la vio, pero voy a tratar de ser lo menos spoileador posible. Hay en varios lugares, o he sabido que Kafka, digamos, como autor moderno, digamos, típicamente moderno, digamos, en el sentido más fuerte de la palabra, ¿no? En el sentido de alguien que incluso se anticipa, ¿no? Se anticipa a lo que vendrá, digamos, como quizás a veces es casi un lugar común que uno escuche que el arte se anticipa, pero estoy hablando de Kafka, y en el caso de la película de Soderbergh, estoy hablando de una película del 91, ¿no? En donde justamente lo que hace Soderbergh es tomar la idea de una especie de científicos que hacen implantes cerebrales, ¿sí? Para controlar la sociedad. No, eso me recuerda mucho lo que está pasando con Elon Musk ahora, con el implante cerebral, que ahora... Sí, exactamente. Y eso, en algún sentido, porque Soderbergh lo hace muy bien, de alguna manera Kafka en varias de sus obras jugó especuló, digamos, reflexionó a través de personajes extravagantes, o algunos no tan extravagantes, historias como por ejemplo la pequeña historia de la colonia penitenciaria, donde hay una máquina en la que se graba, digamos, como que se tatúa, ¿no? en la piel de los prisioneros el castigo, ¿no? En el que sufren. Y uno dice, bueno, es que no estemos alertados, no es que no haya en la tradición, en nuestra tradición, en la literatura, bueno, se puede citar, mucha gente ya sabe que Orwell o que Huxley y que muchos otros literatos han de alguna manera previsto o especulado, digamos, más que previsto, especulado, que la humanidad podría llegar a un estadio en el que pudiera hacer este tipo de llevar a la realidad este tipo de cosas. Y hay un diálogo muy interesante en una parte de la película en la que el científico responsable de esta especie de máquina de fábrica de implantes, digamos, discute, le dice a Kafka, dialoga con Kafka y le dice que ellos son iguales, que los dos son modernos, ¿sí? Solo que en el caso de él, le dice este científico, esta especie de científico loco, digamos, le dice que él se animó a hacer lo que simplemente Kafka había puesto en el papel, ¿no? Y claro, la respuesta de Kafka es que él lo que hizo en el papel le fue explorar las pesadillas de la modernidad, por así decirlo, ¿no? Como si pudiéramos poner, digamos, la diferencia es, una cosa es que yo explore las pesadillas a las que puede conducir, los horrores a las que puede conducir la modernidad, digamos, y otra cosa es ponerlo en práctica y hacer una máquina de implantes cerebrales, ¿no? Con el fin del control de la humanidad. Entonces, yo creo que en la literatura, en el cine, digamos, estaba también viendo un episodio de Black Mirror, que tiene ya unos años, tiene por lo menos 10 años, porque pertenece a las primeras temporadas de Black Mirror, que se llama Vuelvo enseguida. Sí.
el capítulo, que es de 2013, tiene ya 10 años, 11 años, que para la generación actual ha sido un referente la serie, ¿no? Porque es una serie que justamente trabaja con el tema de la inteligencia artificial, de los... Sí, sí. O, ¿no? Por ejemplo, Un Mundo Feliz de Huxley. Exacto, ¿no? Pero Black Mirror, que le llega como además con el formato de serie, etcétera, etcétera, es afín a esta generación. Digamos, este episodio, que ya me vuelvo enseguida, es sobre todo lo bien que está planteado el asunto, porque juega con una situación que es cotidiana, que tiene que ver con la finitud humana, ¿no? Uh-huh. Con la muerte. Con la muerte. El tema que no nos gusta mucho tocar, ¿no? El tema tabú. Sí, porque por razones obvias, ¿no? Es decir, a quién, o sea, el estremecimiento y la angustia que sufre el ser humano desde siempre por la muerte propia y la muerte ajena es algo de lo cual no podemos escapar, ¿no? Ninguno de nosotros. Es decir, y la humanidad ha construido historias y ha especulado y le ha construido filosofía, literatura, arte de todo tipo, en el que ha intentado religiones, mitos de toda clase, digamos, ¿no? En el que ha intentado darle, aunque sea un consuelo, nos hemos tratado de dar al menos un consuelo, digamos, a eso que es inexplicable y que es parte de nuestra condición, ¿no? Y de todo lo que vive, digamos, a nuestro alrededor. Y justamente en Black Mirror, en este capítulo de Black Mirror, lo que hacen los autores es justo una pareja joven, aparentemente feliz o feliz. Bueno, uno de ellos se muere. Y lo que hay es lo que apareció hace pocos días. Yo lo leí y te lo compartí en una nota de Página 12, ¿no? Página 12, en el que justamente se hablaba de las plataformas que ofrecen algo muy parecido a lo que están en el centro, el foco de este capítulo de Black Mirror. Eso era recoger todos los datos de la persona, porque ahora tenemos muchos datos, algoritmos, y crear con inteligencia artificial a esta persona virtual, ¿no? Entonces, y ahí venía la pregunta, ¿es esa persona o no es esa persona? Bueno, lo que ahí es interesante y que tiene que ver incluso con las cosas que puede decir la filosofía de ello, en este caso la filosofía de la mente, por ejemplo. Yo he estado interesado, por ejemplo, en el tema de la imaginación, de las ficciones, ¿sí? En general, de la capacidad del ser humano para simular, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahora ya no, quítale los dispositivos o el trabajo que puede hacer un ordenador o un sistema más poderoso al que uno le puede introducir información y con ello hacer un perfil de una persona muerta o de un literato que murió hace un siglo, digamos, ¿no? Es que yo creo que la parte de la imaginación es parte del ser humano, porque y siempre quiere replicarlo, por eso es que ahora quieren esto del metaverso, el miniverso, y es como que nosotros inventamos otra realidad paralela, entonces convive este yo digital con este yo real. Por supuesto, y eso no es un misterio, ¿no? Digamos, el ser humano simula desde que es chico, digamos, desde que es niño. Es decir, jugamos de chicos a que tomamos el té, ¿no? De que alimentamos a las muñecas o los muñecos, que representamos. Es decir, la simulación es una práctica
absolutamente natural en el ser humano. Claro. ¿Sí? Es decir, no es un misterio, digamos, es algo que empezamos a hacer casi inmediatamente, que tenemos... los primeros sueños, sí, claro, los la conciencia, digamos. Los juegos, la conciencia, digamos, la imitación, tenemos una tendencia fuerte, porque incluso está asociado al aprendizaje del lenguaje, ¿no? Imitamos a los otros, imitamos los modos de hablar, imitamos el comportamiento, es decir, es algo... Entonces, digamos, esta idea de crear, digamos, un perfil, digamos, a partir de la desesperación de una persona que pierde a un ser querido y que se deja, se deja en algún sentido convencer por la posibilidad de obtener algún consuelo para su dolor, digamos, y que pueda, en alguna medida, como lo ilustra, claro, el arte siempre lo que hace es, en algún sentido, cargar algunas notas para moralizar de alguna manera, ¿no? Para enseñarle o para mostrar que hay cosas que entrañan ciertos peligros. Pero digamos, lo que justamente el capítulo de Black Mirror hace es eso, ¿no? Como lo hace el arte, digamos. No es difícil que una persona que pierde un hijo, hace poco leí que un matrimonio de japoneses, creo que eran japoneses, que perdieron a un hijo de 22 años, creo que le vino una especie de síncope, ¿no? De muerte súbita, no recuerdo, algo por el estilo, digamos. Bueno, accedieron a eso y no es difícil que la gente, que el ser humano, yo no diría que sea un completo sinsentido, ¿no? Es decir, los seres humanos nos hemos inventado dioses de toda clase, santos y santas de toda clase para poder... Sí, y recordar que la fotografía también cumplió ese rol muchos años antes, que era retratar a las personas y que eso no existía, o sea... Exactamente, ¿no? Es decir, mantener la relación con los muertos, hacer altares, digamos. Por ejemplo, en México, donde yo viví tantos años, la relación con la muerte, que es algo que tiene que ver con la herencia prehispánica, digamos, es una relación mucho más fluida, por así decirlo, que en Occidente, digamos, que por ejemplo en otros lugares de Latinoamérica, como en Uruguay, ¿no? Digamos, no es difícil que el ser humano se vea conducido a aceptar, digamos, claro, para no caer, digamos, no estoy diciendo con esto no estoy diciendo que un perfil creado por una computadora sea la misma cosa, ¿no? Lo que estoy diciendo es que tenemos que estar entrenados, ¿no? Alertas, digamos, tener el suficiente entrenamiento para no dejarnos, digamos, no deslizarnos hacia un mundo en el que, digamos, estemos hablando o nos veamos a nosotros mismos hablando con perfiles de gente que, digamos, con perfiles de gente que murió. Y bueno, tenemos que recordar que hay un lucro detrás de toda esta empresa, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo me dura la suscripción para ver a esa persona? Porque ahí te querés morir, o sea, imagínate que yo tengo un año y después no puedo seguir pagando esto. No sé, capaz que hay ahí ciertos problemas de regulación jurídico, filosófico, por decirlo, que se pueden plantear, problemas. Ese es un terreno muy movedizo, porque el campo de las prohibiciones, digamos, siempre es cuando, digamos, sobre todo lo que atañe a la subjetividad, ¿no? Porque uno dice,
claro, yo no soy un experto en la... digamos, estoy lejos de serlo, pero digamos, sobre todo en estos asuntos donde las emotividades, las emociones, los sentimientos, las pasiones humanas, el sufrimiento humano está en juego, digamos, donde el ser humano no ha encontrado como respuestas, digamos, ¿no? Respuestas, porque no la tienen, porque no las hay. La única respuesta es que somos seres finitos y que la muerte es algo de lo que no podemos escapar, digamos, la muerte propia y la muerte ajena. Y bueno, quizás no todo el mundo está preparado para, digamos, aceptar esto que es un hecho consustancial de la existencia de todo lo que nos rodea, digamos, ¿no? de los seres, por lo menos de los seres animados, ¿no? de que todo, digamos, está de alguna manera destinado a desaparecer, digamos, ¿no? A corromperse y desaparecer. Quizás, en efecto, no todo el mundo... no hay que olvidar que, como decían los griegos, digamos, como decía Platón, la práctica filosófica es justamente una práctica una preparación para la muerte, ¿no? O para entender la muerte, pero digamos, es difícil, o sea, no es un asunto que nos es dado o que le es dado a todo el mundo, sobrellevar este asunto de estas cosas que nos atañen tan de cerca a los seres humanos, y que no solamente con respecto a otros seres humanos, sino con otras cosas vivas, nuestros compañeros. Y en ese sentido, Álvaro, ¿por qué sería importante el aporte de la filosofía en esta realidad nueva? Porque a veces dejamos de lado ciertas cosas y la filosofía tiene una base y creo que es como una especie de hoja de ruta, por decirlo así. Sí, a mí me parece que justamente la filosofía no puede, por lo menos ahora mismo, no puede más que ofrecer, abrir un ámbito de discusión, ¿no? Es decir, donde justamente se ponga sobre la mesa este tipo de cosas que menciono por arriba, o que he mencionado por arriba, ¿no? Claro. El hecho de que nuestra finitud, digamos. Que ¿no? Realmente que nuestra tendencia es aceptar todas estas tecnologías porque nos vienen bien, nos benefician, pero a su vez... porque de alguna manera nos calman nuestras ansiedades, nuestras genuinas ansiedades, que tienen que ver con la conciencia de que somos finitos. Bueno, pero digamos, la discusión que hay que tener es si en efecto eso es una forma genuina de calmar nuestras ansiedades. Claro. Si nos podemos, si eso nos hace más felices, si nos hace genuinamente felices. O el marco ético, ¿no? En que se mueve todo esto. Exactamente, digamos. Y para ponerlo quizás en términos que tienen que ver con una manera de entender lo filosófico más, no como algo netamente especulativo, que lo tiene, porque la filosofía es una disciplina, digamos, no científica, porque no es una ciencia, nunca lo ha sido, ni tampoco aspirado, si bien ha aspirado en algunas épocas y en algunos autores a convertirse en algo semejante a la ciencia, de alguna manera, bueno, digamos, ha emulado en algún sentido sus métodos, pero digamos, claramente la filosofía es una disciplina ciertamente sui generis, porque no es un arte, no es literatura, tampoco es ciencia, bueno, en fin, digamos, sea lo que sea eso que llamamos filosofía y que en Occidente, sobre todo, por lo menos en Occidente hemos cultivado con ese nombre, digamos, creo que tiene, digamos, obviamente una parte sumamente
abstrusa y típicamente de formación académica y un corpus y todo lo demás. En última instancia, digamos, para lo que justamente puede servir en el sentido de proveer ciertas herramientas para enfrentar estos problemas, que son problemas que tampoco son privativos de la filosofía, que son también el campo de otras disciplinas, pero el enfoque filosófico tiene que ver con poner en el centro ciertos conceptos, el concepto de lo bueno, el concepto de lo, como se mencionó en alguna parte, sí, ¿por qué no? El concepto de lo que es verdadero, distinguirlo de lo que es falso, el concepto de lo que es de la felicidad humana, ¿sí? De la felicidad individual, de la felicidad colectiva, de lo que debemos hacer, de cómo debemos vivir, de qué significa vivir bien, digamos, en una sociedad, de qué significa perseguir la felicidad, si es una cosa que tenemos que hacer para cada uno de nosotros o proponer o promover la mayor cantidad de bien para la mayor cantidad de personas posibles, digamos, y bueno, digamos, a hacer acopio, digamos, para poder discutir sobre reflexionar, ¿no? Exacto, reflexionar sobre esto, de toda la información que tengamos a mano, de la información, sobre todo de la información. Porque aquí queda la pregunta de si es la tecnología neutral, por ejemplo, y cómo introducir valores humanos en una máquina. Entonces son cuestiones que creo que vale la pena reflexionar, ¿no? Sobre todo cuando se legisla, porque las leyes a veces están apartadas de estas reflexiones. Eso es crucial, digamos. Cuando yo me formé en filosofía de la ciencia en los años, allá por el año 2000, ahí hubo una gran discusión en torno tenía ya un poco de tiempo, pero digamos, yo agarré esa discusión todavía viva, digamos, sobre la supuesta neutralidad del conocimiento científico, digamos, ¿no? ¿Es el conocimiento científico per se neutral, digamos, neutral políticamente hablando, por ejemplo, éticamente hablando? Totalmente. Digamos, esa es como la reflexión que queda dando vuelta, ¿no? Claro, porque uno dice, en ese sentido la pregunta era, ¿está la ciencia o es la ciencia libre de valores, digamos, o la ciencia misma, digamos, se practica de acuerdo o debería practicarse de acuerdo con ciertos valores, con ciertos principios, digamos? Todos sabemos que la ciencia ha avanzado, digamos, de acuerdo con ciertas, a partir de ciertas inversiones que se han hecho, digamos, eso no nadie lo puede negar, digamos, ¿no? Es decir, la ciencia, yo tengo una opinión personal sobre eso, pero digamos, creo que el punto es justamente cómo ponerlo en la discusión, sí, en la agenda, ponerlo en la discusión, en la discusión de las personas, ¿no? Exacto, poner una agenda de problemas que tienen que ver con quiénes son los que producen el conocimiento científico, bajo qué condiciones lo hacen, bajo qué condiciones lo han hecho, digamos, ahí entran las consideraciones de género, consideraciones de igualdad, de equidad social, de equidad, quiénes acceden a la educación superior, quiénes son los que, en qué situación se encuentran aquellos que, digamos, son los productores del conocimiento científico. Claro, los sesgos también, ¿no? Los sesgos, exactamente, digamos. A mí me interesa un poco el tema de lo que justamente en los Estados Unidos, sobre todo, se ha estado estudiando tanto con respecto a lo que se llaman los implicit biases, ¿no? Los sesgos implícitos,
ciertos patrones de conductas que repetimos de una manera completamente irreflexiva, porque hemos sido educados bajo esos patrones, y que, digamos, conllevan prejuicios raciales, prejuicios de género, prejuicios de clase, prejuicios... Hay una cantidad enorme de estudios empíricos que tienen que ver con el modo en que vemos a los demás, digamos, el modo en que nos sentimos, incluso sensorialmente hablando, cuando una persona de la calle o que vive en situación de calle se nos acerca en la noche. Claro. ¿Sí? O digamos, hay estudios que ponen los pelos de punta, digamos, que han revelado que a una persona digamos, anglosajona, digamos, de origen caucásico, digamos, que está en un ascensor, digamos, y comparte un ascensor con una persona afrodescendiente o afroamericana, y esa persona, de manera completamente irreflexiva, por supuesto, experimenta temor. Claro. ¿Sí? Experimenta temor, suda, se le aceleran los latidos del corazón, digamos. ¿Y por qué ocurre eso? Y porque, digamos, esa persona fue formada en una sociedad en la que el estereotipo del afroamericano, del afrodescendiente, es el de... Peligroso. Exacto. Claro. Bueno, Álvaro, nos va a quedar un montón para hablar de filosofía. Creo que es un tema interesantísimo, y el tema de la inteligencia artificial y las tecnologías es un mundo para seguir indagando. Así que te agradezco tiempo. Me encantó charlar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Quedan ahí una cantidad de cosas, pero creo que como observación final, la clave sigue estando en el modo en que justamente nos hacemos inteligibles unos a otros, que no es más que a través del diálogo, de la conversación, de la máxima información, de tener a la mano el conocimiento científico fiable, digamos, y nada, quedan una cantidad de cosas, y cuidarnos a partir de los intereses, cuidarnos mutuamente de los intereses, de los macrointereses económicos, políticos, porque creo que sí hay un peligro para las nuevas generaciones. Perfecto. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias, y bueno, los dejo a todos invitados al próximo episodio, donde habrá otro destacado invitado para seguir conociendo acerca de nuestro futuro y nuestro mundo digital. Gracias a todos. Gracias. A todos. Adiós. Adiós. Chao.